6:42 en la tarde de GPS Noticias. Nos vamos a la entrevista. Ya estamos en comunicación telefónica con Clemente Reyes, director del portal de noticias IP News. Vamos a hablar sobre la situación política del Perú, la destitución de su presidente, Vizcarra, y también de la renuncia del presidente interino, ¿no? Manuel Merino. ¿Qué tal, Clemente? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Javier Sismondi y Carla Gambluch te saludan desde GPS Noticias. Gracias por la invitación y estamos llanos para contestar a las preguntas que ustedes requieran. Un gusto grande, Clemente, poder estar en comunicación telefónica, teniendo en cuenta sobre todo la situación que está aconteciendo en el Perú. Clemente, bueno, hoy va a haber tal vez tenga que ser como el tema del día, ¿no? Y tiene que ver con este tema, ¿no? Que se va a reunir el Tribunal Constitucional para ver qué pasa con esta situación de acefalía que hay en este momento en Perú. Bien, en primer lugar, la situación en nuestro país es difícil y compleja, pero quiero expresar lo siguiente, de que vivimos una situación de crisis económica, social y política generado por las clases dominantes, que acá se expresa a través del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no? Que se juegan pues grandes intereses para defender los beneficios de las grandes empresas ligadas a las grandes transnacionales, que son empresas imperialistas. Entonces eso genera obviamente la situación en que se vive en nuestro país, crisis generada por ellos mismos, por las clases dominantes, vuelvo a reiterar. Clemente, y volviendo un poquito más atrás, antes de que Manuel Merino dejara de estar como presidente interino, ¿crees que, digamos, las manifestaciones que se venían dando estos últimos días con el asesinato de 2 jóvenes estudiantes fue la gota que rebalsó el vaso y que eso hizo renunciar a Manuel Merino? En realidad, la lucha amplia y masiva que se generalizó en el país es parte de esta lucha contra el golpe generado por Merino Lama como presidente del Congreso, que da un golpe al Poder Ejecutivo. Entonces esta situación son contradicciones propias de ellos, ¿no? Porque en nuestro país pues en medio de este estado de emergencia hay grandes préstamos generados a través de la banca mundiales y esta disposición de dinero no ha llegado absolutamente al pueblo, ¿no? Entonces también hay intereses de las grandes empresas farmacéuticas, laboratorios, o sea, se juega todo un conjunto de problemas, ¿no? Entonces esto ha generado pues se ha agudizado la crisis, ¿no? Y esta crisis ha llevado pues a la vacancia, ¿no? Como expresión de la crisis política. Y además también eso sí, le escucho. No, Clemente, le quería consultar este tema, ¿no? Bueno, a consecuencia de estas protestas, lo que el Congreso, por lo menos de aquí de Argentina, lo que uno ve es que quiere aprovechar este tiempo, ¿no? Para, primero, liberar de investigación a los corruptos, indultar criminales, promulgar leyes antipopulares. ¿Hay algo de eso en lo que tiene que ver con este tema del Congreso, digamos, que incluso hasta el momento se encuentra acéfalo? Sí, obviamente todo esto es una política de criminalización de las luchas del pueblo peruano, y por otro lado también es parte de cada día el Estado viene aplicando políticas de negación de los derechos fundamentales y también el reconocimiento de los derechos humanos. Entonces todo esto apunta pues a contener la lucha de nuestro pueblo, ¿no? El pueblo en nuestro país, nuestro pueblo en el Perú, ¿no? A pesar que tenemos una inmensa riqueza, es la más inmensamente pobre en el campo y en la ciudad, y que con este estado de emergencia de salud no ha llegado a alcanzar a cubrir las necesidades fundamentales de salud y otras situaciones importantes, ¿no? Clemente, ¿y cómo continúa? Principalmente, ¿quién va a ocupar el puesto de presidente? ¿Ustedes como pueblo van a
van a exigir elegir a través de un proceso electoral democrático a sus autoridades? En primer lugar, las elecciones, pues, como sabemos perfectamente, cada cierto tiempo, llaman a elecciones para poner un candidato al control del Estado, ¿no? Pero las elecciones en este caso, muy concretamente en el Perú, significa de que la población no tiene mucho interés, porque ya sabe perfectamente que cada gobierno que ha ingresado no le representa, y por otro lado no resuelve los problemas fundamentales que tiene el pueblo peruano. Y por un lado me quedo, Clemente, con lo que planteaba Verónica Mendoza esta mañana, ¿no? Que ella decía que quien presida el gobierno va a tener que lidiar con una mayoría parlamentaria mafiosa, teniendo en cuenta lo que pasó con Vizcarra, pero sobre todo con la cantidad de legisladores, ¿no? De parlamentarios que están siendo cuestionados, que van desde cuestiones de delito, que van desde lavado de dinero hasta cuestiones con narcotráfico. Sí, vea usted, por ejemplo, que todos los candidatos que participan en este proceso electoral son pues gente que no representa realmente pues a la voluntad de la población, ¿no? Son manejados por los partidos tradicionales y como también los partidos existentes que entre comillas se llaman a izquierda, ¿no? Pero todos están ligados a ser apoyados por el narcotráfico, por gentes que hacen el lavado de activos. Por eso que el Estado nuestro es considerado pues como un narcoestado, ¿no? Entonces ese es un gran problema que se da en todos los candidatos, ¿no? Y estos candidatos, una vez llegado al Congreso, le dan la espalda al pueblo. Entonces el pueblo pues ya cada día despierta y condena y repudia esta institución de representación de la representación del Congreso. Entonces el Congreso no resuelve los problemas de la inmensa mayoría de la población, ¿no? Sea campesinado, sea la clase trabajadora, de los pequeños y medianos empresarios, de los estudiantes y todos los sectores de las clases sociales existentes en nuestro país que están excluidos del Estado. Clemente, y para el pueblo peruano, ¿la política perdió credibilidad o los políticos? En realidad la política, considerada como una ciencia que tiene que ver con la comprensión de los problemas y la solución de los problemas en cada país, realmente pues es otra cosa. Acá en nuestro país los políticos son los que han degenerado y una vez llegado pues al Congreso o también llegado al Poder Ejecutivo, simple y llanamente se amoldan al sistema imperante, al sistema capitalista y la aplicación del modelo neoliberal. Entonces entiéndase que entran a ser parte de la corrupción. Entonces el sistema capitalista genera pues la corrupción que sinceramente llega a todo un entramado, en este caso al Congreso y al mismo Poder Ejecutivo. Claro, te lo preguntaba más que nada porque pensando, ¿no?, en las vías para resolver de alguna forma esto, ¿no? A través de diferentes instituciones, organizaciones, cómo hacerle frente, ¿no?, a esta política tan corrupta. Sí, en primer lugar, hay dos bandos enfrentados, en este caso la derecha y también la izquierda, donde está todas las fuerzas. Pero también la izquierda, hay que entender que hay una izquierda muy propenso a hacer de propenso a apoyar al Poder Ejecutivo cuando ingresan a hacer gobierno, ¿no? Y de esa manera solamente aplican a reformas de ajuste a las leyes o a la Constitución y a las leyes, y de esa manera no resuelven absolutamente o no apoyan decididamente la lucha del pueblo peruano. Entonces siendo así pues las instituciones del Estado, en este caso el Poder Ejecutivo y el Congreso, no siempre están de espaldas
a la verdadera necesidad del pueblo peruano. Sobre todo, Clemente, porque cuando uno analiza esta situación, lo que está aconteciendo en Perú, lo que se ve es esto, ¿no? La descomposición total del Estado peruano. Porque si bien a Vizcarra se lo estaba acusando, bueno, de este inciso, ¿no?, que tiene la Constitución Nacional, que tiene que ver con la cuestión de las inmoralidades, ¿no?, que eso es lo que hace renunciar a incapacidad moral permanente, que con eso, digamos, los legislativos utilizan, digamos, para pedir la renuncia de Martín Vizcarra. Pero sobre todo, y uno analizando un poco, ¿no?, la historia del Perú y todos los presidentes que han estado antes de Vizcarra, el caso de Fujimori, bueno, el caso de Toledo, el caso de Alan García, que terminó suicidándose, bueno, también ahora el caso de Martín Vizcarra, ¿no? Es una sucesión, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las cuestiones de inmoralidades, pero sobre todo con hechos de corrupción gravísimos. Sí, vea usted, el proceso de el desarrollo del Estado mismo de nuestro país siempre ha sido un proceso en donde estas clases políticas, que es el 1% de la población que tienen el control económico y político, hacen y deshacen de la vida social de nuestro país, de tal manera que son sometidos al sistema en este caso capitalista en estos momentos, y de tal manera que el sistema capitalista genera la corrupción misma para que estos funcionarios sirvan pues a pie juntillas y cumplan su papel de someter a nuestra nación a los grandes intereses y beneficios de estas grandes empresas. Clemente, y algo que aconteció ayer y que tomó de sorpresa y que, digamos, esto hace que el Parlamento siga acéfalo con lo riesgoso y peligroso que es esta situación, ¿no? ¿Por qué fue rechazada la elección de Rocío Silva Santiesteban? El problema es que en el Congreso están representados todos los partidos de la derecha, como también partidos, entre comillas, que yo lo denomino izquierda burguesa, y que no representan obviamente pues a la verdadera izquierda que y tiene otro camino para cambiar esta vieja sociedad en una nueva sociedad, ¿no? Por el socialismo en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que sigue tratándose, sigue viéndose que si si alguien no le representa sus intereses, prácticamente van abortando estas alianzas hasta que finalmente pues el Congreso nos está demostrando que ahí se juegan grandes intereses y no les interesa absolutamente nuestra nación, nuestra sociedad, ni las clases nuestras clases sociales existentes. Realmente es el problema de fondo, ¿no? Y la candidatura de esta congresista Santisteban obviamente ha generado pues una mayor polarización en el Congreso, y están planteando que no le representa, o en todo caso pues le están tildando de que representa una posición política muy radical de la izquierda, ¿no? Y en realidad no lo es. Y sobre todo, analizando la situación que está aconteciendo en el Perú, y dan estas pujas de poder que hay entre congresistas, entre la izquierda, entre la derecha, y mientras tanto el país está padeciendo, ¿no? Primero esta pandemia, la recesión económica, las altas tasas de desempleo que hay en el Perú, digamos, y mientras tanto, digamos, el legislativo sigue con esto, ¿no? Con este juego de a ver quién asume, quién no asumen, e incluso con este riesgo de esta cefalía, que por lo menos momentánea, en Perú. Por eso, ¿quién nos indica estas dos instituciones del Estado, que prácticamente pues, es un Estado que está en proceso de descomposición, y también la representación misma de los que deben resolver este problema? Se hunden cada vez más las instituciones, y por tanto, ¿no?, la situación se agudiza más, de tal manera de que en esos momentos ante la cefalía de la representación del Poder Ejecutivo,
no, esto puede generar problemas mucho mayores, ¿no? Hay en los congresistas, como también en el Poder Ejecutivo, grandes intereses particulares y de grupos, ¿no? En función de sacar en medio de esta situación beneficios que realmente pues deriva en última instancia en reacomodos permanentes que se está dando entre los que representan a los explotadores en nuestro país. Clemente, y también otro de los actores repudiables tiene que ver con las fuerzas policiales, ¿no? La represión, la violencia institucional. ¿Qué rol están cumpliendo, por ejemplo, las Fuerzas Armadas que habían viralizado un mensaje frente a todas las manifestaciones que habían sucedido después del asesinato de estos jóvenes estudiantes? El día de hoy estaba revisando un comunicado de la Fuerza Armada donde realmente están planteando que ante la situación producida y de la muerte de los jóvenes, ellos están planteando que no han podido participar por una cuestión importante, como dicen ellos, en defensa del Estado de Derecho y de la democracia. Pero sin embargo, apenas se produjo la crisis de vacancia, la Fuerza Armada se puso a disposición del nuevo gobierno de Merina Lama, ¿no? Entonces vemos pues ahí el papel que cumple la Fuerza Policial y la Fuerza Armada siempre en favor de las clases dominantes. Y por otro lado pues aplican a esta política de criminalizar y también pues de no respetar los derechos humanos, en este caso con la muerte de estos jóvenes que son pues han mostrado el papel que cumplen ellos, ¿no? Y acá pues hay una responsabilidad política, ¿no? Y siendo la Fuerza Armada una institución que está supeditado al Poder Ejecutivo, también no son parte de este cruel crimen que se ha producido por la muerte de dos jóvenes. Clemente, bueno, no sé, en estos momentos, ¿no? O por lo menos está previsto esta tarde la reunión del Tribunal Constitucional ahí en el Perú, y pensando que se van a definir cuáles son los alcances de esta figura, ¿no? De la incapacidad moral permanente. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Puede ser que Vizcarra pueda ser restituido nuevamente en el cargo de presidente o la situación puede ir por otro lado? Bien, en estos momentos en el Congreso se está debatiendo el nombramiento de una junta directiva y que asuma la responsabilidad del Congreso y como representante del Congreso puede ser elegido como presidente o presidente, en este caso si la eligen a esta congresista Santisteo. Ahora, por otro lado, hay el problema de que el Tribunal Constitucional tiene que dirimir en estos 2 días que están planteando si realmente resuelve la incapacidad moral de Vizcarra, y que en caso esto no es así, Vizcarra volvería pues otra vez al Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces son 2 situaciones enfrentadas en estos momentos, ¿no? Que está generando más problemas y las contradicciones se van a ir agudizando más. Esa es la situación que se está viviendo en estos momentos en nuestro país. O sea que en estos momentos el Perú está sin jefe de Estado, vamos a plantearlo de esa manera. Y sobre todo esto, ¿no, Clemente? Aguardar, bueno, qué es lo que va a resolver el Tribunal Constitucional y a partir de ahí también empezar a pensar, digamos, cómo va a continuar esta situación. Te dejamos un saludo aquí desde la ciudad de Río Cuarto y bueno, te agradecemos este contacto con Perú. No, a ustedes por esta entrevista y agradecido también por la oportunidad que me han dado explicar de manera general y particular el problema del país, de mi país, en este caso el Perú. Muchas gracias, Clemente. Los rastros de este afán. Así pasó por el aire de GPS Noticias Clemente Reyes, director del portal de noticias IP News,
para hablar sobre la situación política actual en el Perú, la destitución, bueno, del presidente Vizcarra, también la renuncia de Manuel Merino, este presidente interino que estuvo prácticamente un día y... Una semana. Sí, una semana. Días. Y esta situación de cefalía que se está viviendo en el país andino, esta tarde, bueno, está reunido el Tribunal Constitucional y a partir de ahí, bueno, se verá, ¿no?, cuál es el futuro del Perú. Si vuelve Manuel Martín Vizcarra nuevamente como presidente del Perú, o si se avanza también en la posibilidad de que Rocío Santiesteban pueda ser una presidenta hasta que se convoquen a elecciones nuevamente en el Perú. Es un tema que lo vamos a seguir en la semana de GPS. Esto va a ser tema para hablar en todo lo que va el recorrido de la semana. Aquí lo vas a tener en la tarde de GPS de Noticias.